A los violadores no hay que dejarlos salir, a los violadores hay que darles la oportunidad de su reinserción social. El caso Micaela García puso otra vez en tela de juicio la figura del violador, pero yo creo que esencialmente hay alguien que pasa a segundo plano pudiendo haber sido actor principal, o desde mi perspectiva siendo actor principal, como es el juez que otorgó la salida transitoria a Wagner y que desencadenó todo esto. Está con nosotros José Domínguez, que es el presidente de la Asociación Santafesina de Psiquiatría. José, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No es una patología. Es muy discutible en realidad. Cuando hablamos de psicopatía, que son estos casos, en psiquiatría eso está dentro del capítulo de los trastornos de personalidad. El tema, ¿por qué digo discutible? Porque los trastornos de personalidad son personas que tienen el juicio de realidad conservado, tienen plena conciencia de sus actos. Entonces, para la ley, en el momento de hacer una pericia, lo primero que van a mirar es eso. Por supuesto que puede haber casos de trastorno de personalidad que en el momento del hecho hayan tenido un episodio psicótico breve que puede durar minutos y en ese momento estaban fuera de sí y eso, bueno, es muy fino, pero a veces cuesta determinar. Pero en estos casos donde vemos que reinciden y ya no tiene que ver con un episodio como parte de una enfermedad, sino más bien con una forma de ser, quedan claros los casos de psicopatía. ¿Es genético? Bueno, en realidad la personalidad normal o anormal siempre se mide un poco por lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es un concepto que tiene más biológico, digamos, donde tiene que ver la genética, es innato, y el carácter son todos los rasgos adquiridos que se van sumando después a partir de los distintos hechos vividos en la infancia, la adolescencia, y al final de la adolescencia como que se termina de consolidar la personalidad. La genética tiene mucho que ver, pero este es un caso, como decía ayer en otra entrevista, muy particular que yo creo que va a dar como para estudiarlo mucho. Sí, porque deben haber visto las entrevistas con el hermano. Tiene un hermano que no sé si es mellizo o gemelo. Bueno, acá queda más que claro que son dos personas que tienen la misma carga genética y después tomaron dos rumbos totalmente distintos. Por ahí pasa todo lo contrario. El ejemplo opuesto a ese es el de los hermanos que uno no sabe, que uno de los dos es adoptado y el otro no, donde ahí de genética no hay nada, y después uno los conoce de grande y dice son dos gotas de agua. Pero sí, si escucharon las declaraciones del hermano, el tipo está aterrado con todo esto. Si bien sabe de los antecedentes de Sebastián, Maximiliano dice que no, como que lo desconoce ante estas cosas, que se vuelve a sorprender más allá de lo que ya sabía de antes. Hay una reconocida psicóloga, Eva Giberti, que ha estudiado bastante sobre el tema, que se ha especializado fundamentalmente en violencia de género, problemática de género, que es docente en la Universidad de Misiones y también forma parte de equipos interdisciplinarios de derechos humanos, o lo formó, ya está grande, en la ciudad de Buenos Aires. Leíamos algunas declaraciones de ella que decía que los violadores no son enfermos, sino que son gozadores del abuso de poder. Sí. ¿Hay una manera de explicar esto, digo, para el señor o la señora que está viendo televisión ahora? En realidad, por ahí, no sé si vale centrarse tanto en los violadores. Los psicópatas en general tienen un goce perverso interno, que es lo que los caracteriza. Entonces, bueno, por eso mismo es que justamente en una violación el tipo no está buscando en ningún momento ningún grado de consentimiento, ni mucho menos, porque ahí se pierde ese goce perverso. Tiene todo una maldad que es mucho lo que termina siendo el peor daño, digamos. ¿Y por qué mata? Si obtiene por poder, es decir, logrando hacerle hacer al otro lo que el otro no quiere, que uno entiende que es quizás el acto sexual, ¿no? ¿Por qué termina matando? Sí. ¿O es que no hay placer en el acto sexual y el placer está en matar?
Es como que cuesta por ahí medir porque el nivel de daño para ellos no, al no tener ningún tipo de culpa ni sufrimiento por nada, eso para nosotros a veces es algo indescifrable. No Ahora, podemos al no tener tenerle... culpa y sufrimiento, ¿hay goce? Sí, el goce es perverso y es en el momento, pero después pasa otra cosa y tiene la necesidad de, ya sea de volver a abusar o de delinquir de otra manera, pero por eso es una constante, diríamos que pueden darse casos sucesivos y si no, después de un periodo de remisión que se da, por ejemplo, dentro de la cárcel, después la exacerbación es inminente en cualquier salida. Es irrecuperable entonces. Sí, es irrecuperable. Es importante, digo, porque este perfil que la ciencia de la psicología, la psiquiatría aporta a la justicia, debería darle elementos rotundos, por ejemplo, a un juez para decirle, no, señor, usted no puede salir, ¿no? Acá dicen que en este caso puntual se lo habían advertido bien los en la última, psicoambientales, ¿no? sí, en todos los informes. Se supone que todas las cárceles tienen un sistema en donde el equipo interdisciplinario que trabaja entre los profesionales de salud más abogados y jueces se debería conocer cada caso puntual, pero acá una vez que hacen toda la lectura del psicópata, porque hay, como decimos siempre, a estas personas es difícil por ahí detectarlas al principio porque no van a ir a consultar porque sí, y se los detecta por otra cosa. A ver si es más específico. No voy a un caso tan extremo como sí, este, sí, pero si a mí me preguntan si yo que soy psiquiatra, si veo psicópatas en el consultorio, si un psicópata va al consultorio va porque tiene otro problema asociado. Puede tener un problema con abuso de alcohol o puede deprimirse por otra cosa o algo que realmente lo haga ir o que lo lleven de los pelos a algún miembro de la familia. La patología emerge después, al empezar la terapia, por otro tema. Estos rasgos psicopáticos, claro, están ocultos y uno lo empieza a ver. Lo que pasa es que son personas tan manipuladoras, se camuflan de tal forma que van a mostrar cierta empatía que en realidad no tienen, van a manifestarse como muy agradables, cuando en realidad por dentro son otra cosa. Entonces, cuando se empiezan a descubrir ciertos rasgos, uno tiene herramientas, sobre todo desde la psicología, hay test que sirven para ver los rasgos de personalidad. En estos casos, cuando ya una persona está en la cárcel y todo, el equipo de psicólogos hace estos test psicodiagnósticos donde están claros los fuertes rasgos de personalidad psicopática y ante esas herramientas tan contundentes, ahí se hacen las advertencias necesarias para no dejar salir. ¿Y ese tipo de conducta, está bien usada la palabra? Sí. Si digo conducta, ¿es reversible, posiblemente reversible, inmodificable o no se puede hablar de una generalidad? Lo que muestra la estadística es que en la gran mayoría de los casos es inmodificable. Por eso es que, bueno, ahora hoy escuchaba, no sé, hablaban de las cárceles de la provincia y no estoy hablando de violaciones puntualmente, pero hablaban del tema de la cantidad de presos con salidas transitorias que no vuelven, algo habrán escuchado. Sí, se llevan como 40 en lo que 49, va del año. En lo que va del año. Bueno, pero por eso digo, por supuesto que las violaciones son los casos más graves por todo el daño que genera y todo, pero después hay otro tipo de delitos que estas personas vuelven a seguir cometiendo y los dejan seguir saliendo y bueno, no sé qué tiene que pasar para que esto de alguna forma se modifique. Y no sé si es el caso suyo, pero digo, si usted estuviera integrando esos equipos interdisciplinarios, hace ese informe psicoambiental que le da negativo, para decirlo, simplificarlo, y ve que el juez desoye, no toma en cuenta esa opinión, que obviamente no es vinculante, quien define es el juez de ejecución de sentencia. ¿Qué siente un profesional cuando pasa lo que pasó ahora de lo que estamos hablando? Habría que ver que ahora con este caso, porque me imagino que
ese mismo equipo que tiene, todas esas pruebas están y los informes están, y en su momento intentaron frenar a Rossi. Imagínate que es humillante, ¿no es cierto?, cuando no cumplen, porque todos forman las distintas patas de un mismo equipo, donde si uno dice una cosa y otro hace otra, la verdad que se hace un trabajo muy complicado. Hay no sé si mito o una versión que se va repitiendo en la medida que aparecen los violadores, ¿no? Que normalmente el violador ha sufrido alguna violación previa, puede ser intrafamiliar, ¿es lineal? No, algo de real tiene, pero no necesariamente tiene que haber ocurrido. Sí, si no fue una violación, algún hecho traumático en la infancia vivió seguro. Puede ser simplemente una situación de desamparo, o que haya tenido padres muy dominantes, pero bueno, sí, en el peor de los casos hay situaciones de abuso en la infancia. ¿Tiene en su caso la psiquiatría un estudio hacia el pasado? Porque también uno que desconoce el tema y lo que hace es intentar leer cuando se enfrenta a esta situación o a una entrevista, encuentra como dos bibliotecas. Hay un aumento de estos tipos de conductas perversas, o ahora es más visible. ¿Hay algún estudio cuantitativo que mire para atrás y que pueda plantear esta realidad? En realidad, en cuanto a los números, es bastante parejo, porque los psicópatas en general, que sería el trastorno de personalidad antisocial, en bibliografía vieja y en bibliografía actual siempre indica el 3% de la población. ¿El 3%? Sí, y creo que la relación hombre-mujer es como 10-1, porque es más difícil encontrar una mujer con estos rasgos psicopáticos. Pero sí, el 3%. Lo que pasa es que, digamos, cada 100 personas, 3 hay. Claro. Pero, como les digo, ojo, no piensen que hay 3 violadores. Hay psicópatas. Ayer me preguntaban en otra entrevista por el tema de si esto se da puntualmente en alguna clase social, y yo decía que no, porque uno puede ver desde delincuentes o violadores en las clases sociales más bajas, y por otro lado están los conocidos psicópatas de guante blanco, que pueden tener la fachada de un empresario exitoso y por dentro tienen otro tipo de perversión. Pero es un número, la verdad, que cada 100 santafesinos, 3, insisto, no violadores, pero con conductas psicópatas, es un número realmente importante a tener en cuenta. Hay que hacerse la idea de que a lo mejor del 90% no nos damos cuenta, por eso es que digo, son tan difíciles de detectar. La última pregunta. Algunos hablan, en algún momento alguien se pronunció por una castración química, como quizás una solución para los violadores. ¿Es solución? Mirá, no sé, así a simple vista parece algo como súper extremo, pero si no queda otra, porque el tema de perpetuarlo en la prisión, no sé también hasta dónde es ventaja y desventaja, siempre está ese tiro y afloje, porque al final la cárcel no lo resocializa, entonces ¿qué hacemos? Es una alternativa. Pero una alternativa sería, y perdón, que era la última, pero una alternativa para evitar un conflicto hacia terceros, no en su conducta, porque... Eso es lo que le iba a decir, porque claro, en realidad estás a lo mejor frenando el problema por un lado, pero algún otro tipo de delito va a cometer. José, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros establecemos una pausa. La primera. La primera. Estamos en Sin Ánimo de Polemizar. Después de la pausa, enseguida volvemos.